Bienvenida a Infinitas Maneras de Ser, un podcast creado para dar voz a las experiencias de mujeres neurodivergentes. Aquí compartimos lo que nos hubiese gustado saber, el cómo nos ha ayudado tener un diagnóstico o conocer nuestra condición y recursos útiles que nos ayudan en el día a día. Soy Teresa Arias, mujer autista con TDAH y altas capacidades y codirectora del Instituto de Neurodivergencias. Si alguna vez te has sentido rara, diferente o que no encajabas, aquí descubrirás que no eres la única ni estás sola, porque hay infinitas maneras de ser y todas merecen ser escuchadas. En el episodio de hoy voy a entrevistar a Nadia, una mujer autista que conoció su condición en la edad adulta y que viene pues un poco a compartirnos su vivencia y su experiencia desde pues un lugar común a muchas mujeres neurodivergentes, y también la traigo porque bueno, pues ha habido otras invitadas, ¿no? que me pedían traer a mujeres de a pie, ¿no? Mujeres que o no fuesen psicólogas o terapeutas ocupacionales, que no estuviesen en el mundo de la divulgación o demás, ¿no? Entonces, hoy tenemos el testimonio de Nadia y lo primero, muchas gracias por estar aquí, Nadia. Pues gracias también a ti por invitarme y bueno, yo me alegro de participar en este tipo de entrevistas, o bueno, en esta entrevista en concreto, porque es como de alguna manera poner mi granito de arena también con mis experiencias, de la misma manera que a mí me han ayudado tantísimo las experiencias que yo misma he podido encontrar por parte de otras mujeres, bueno, otras personas adultas autistas en vídeos, en artículos, en posts. Entonces, como para mí eso ha sido tan importante a la hora de descubrir muchas cosas de mí, de mi vida, pues bueno, pues esta entrevista, aunque me ponga un poco nerviosa, pues me sirve también para satisfacer nuestra necesidad de poner un poco también yo. Totalmente. De hecho, ese es uno de los objetivos con los que nació el podcast, ¿no? Y ahora que traes esto, aprovecho para compartir, ¿no? Porque yo esta misma mañana, cuando me he levantado, tenía un mensaje de una mamá del colegio de mi hijo que acababa de terminar de escuchar el episodio de Bey Muñoz y bueno, me mandaba un mensaje agradeciéndonos, pues eso, el haberse sentido tan reflejada, que cada vez tenía más claro que era neurodivergente y se emocionaba, ¿no? al contármelo. Entonces, Mm, pues claro, para mí recibir un mensaje así de alguien, ¿no? De que escucharnos le, le produce ese alivio, esa sensación de, ay, que esto le pasa también a más gente, ¿no? Que no es que yo esté defectuosa o que haga las cosas mal. mm, Pues bueno, para mí ya con el mensaje de esta mañana mm, ya tengo el día más que completo. mm. Así que, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Que creo que cuando nos descubrimos neurodivergentes en la edad adulta, tenemos, no le pasa a todo el mundo, pero sí conozco a muchas, ¿no? Que sentimos como esa necesidad de luego compartir nuestra experiencia, gritarlo a los cuatro vientos, por si en algún momento a otra mujer le puede servir, ¿no? O sea Ujú. que, pues esperemos que estoy segura de que sí, que esta entrevista también le va a servir a mucha gente. Bueno, pues Nadia es la primera persona a la que yo acompañé en el instituto y, y bueno, la verdad es que me apetecía compartirlo, ¿no? Porque recuerdo cuando nos llamó, yo en aquel entonces estaba de baja y yo recuerdo que le decía, pues mira, yo no sé cuándo me voy a incorporar, creo que dentro de poco, pero no lo sé, ¿no? Y ella me dijo, no, no, pues yo espero porque prefiero a alguien que sea neurodivergente y que me va a entender de verdad por lo que estoy pasando, a que sea otra persona que quizá pues no lo haya vivido en carnes propias, ¿no? Y bueno, pues estuvimos trabajando durante unos meses, luego yo tuve que volver a coger otra baja Mm. y bueno, luego hemos compartido también en los grupos, ¿no? De personas neurodivergentes en el instituto. Y empezando por esto último, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el proceso de, pues desde la evaluación, el iniciar luego la terapia para entender, ¿no? Y procesar todo
toda esta nueva etapa de conocer tu mm, condición y, y el poder participar y encontrarte con otras personas neurodivergentes y poder compartir experiencias. mm. Uf, qué pregunta más larga, qué respuesta más larga. Eh, bueno, yo, a ver, a diferencia de otras personas, yo ya me sentía muy identificada con el autismo y con que yo era autista antes del diagnóstico. Eh, sé que hay otras personas que es como que les pilla un poco como, ¿qué es esto? ¿No? Y yo estaba muy convencida, aunque no tan convencida, ¿no? Era como, algunas veces pensaba, es que tiene que ser esto sí o sí, es que no puede ser de otra manera. Cuando pensaba, cuando ya había hecho las pruebas diagnósticas y estaba a la espera del diagnóstico, no sé si te acuerdas, yo estaba súper nerviosa. Había ratos que pensaba, es que me da igual que me digan que no, o sea, yo sé que soy autista. Otros ratos que no, claro, por eso necesitaba el diagnóstico, ¿no? Porque también quería salir un poco de quizá esta idea que también me venía a la cabeza de no puede ser verdad esto que he descubierto, porque era algo tan novedoso, tan inesperado, tan que podía explicar tan bien todas las cosas que me habían pasado en mi vida, que en 46 años no había entendido nada de lo que me pasaba, era como tan radical que tenía un poco como la sensación de estar viviendo un sueño, ¿no? En plan, me voy a pellizcar porque no me puedo creer que esto esté pasando de lo impresionante que me resultaba. Entonces, claro, eso fue una de las causas por las cuales también necesitaba ese diagnóstico, ¿no? Que otra persona me dijera, eh, no estás loca, no estás soñando, no estás flipándolo muchísimo, ¿no? Porque claro, de flipar muchísimo también conecta con, yo creo que una experiencia que también es bastante común en personas autistas, de la vida como a ojos de los otros fliparse un poco, ¿no? Porque como no entendemos muy bien algunas cosas, nos pensamos que las cosas son de una manera y luego a ojos de otros son de otra, pues yo por lo menos también tenía como esa constante duda de me estaré enterando de lo que está pasando realmente. Y entonces duda uno mucho, una mucho de cómo está entendiendo la realidad muchas veces, ¿no? Y pensé que esta, pues quizá podía ser otra de esas veces, ¿no? Y era un poco espantoso. ¿Cómo viviste luego el momento de recibir el informe y decir, ah, vale, que sí, es alguien externo, ¿no? Me confirma mis Mm, sospechas mm. y luego tu vivencia, ¿no? Cuando, tanto a nivel individual como luego en los grupos. Pues lo de recibir el diagnóstico fue un alivio muy grande para mí. Recuerdo que en la consulta pues me puse a llorar y, y en realidad no podía hacer mucho más en ese momento porque me acuerdo que Guillermo, ¿puedo decir el nombre de Guillermo? No. Sí, claro. Que, porque me diagnosticó Guillermo y Guillermo me intentó explicar un poquito más lo que significaba ese informe y tal. Y a mí en ese momento creo que en realidad no me importaba nada o eso luego, ¿no? Era como, vale, si eres autista, vale, ahora voy a sentar esto, ¿no? Eh, Creo que no solo era por mí, por lo que necesitaba ese diagnóstico, sino como un poco el papel para enseñar, ¿no? Para que nadie me tosiera. Bueno, nadie. Siempre te puedes encontrar gente que te tose, evidentemente, y que te cuestiona, pero siento que incluso con personas cercanas eso era un añadido más, ¿no? No era solo que yo pudiera estar flipando, sino que había, yo qué sé, pues un papel de los que la gente le da cierta credibilidad, médico, ¿no? Que decía esta cosa, ¿no? Si eres autista. Y entonces eso también me ayudó a abrir un poquito más, yo creo, desde mi punto de vista, luego vete a saber, pero creo que la gente alrededor pues también se abrió un poquito más a seguir entendiendo. Digo seguir porque en realidad mucha gente alrededor mío ya estaba al tanto de todo lo que yo estaba pasando desde hacía pues 3 o 4 meses. De hecho, yo empecé a hacer terapia contigo antes del diagnóstico, porque buscaba precisamente esas respuestas a todas esas cosas que se me estaban removiendo y que necesitaba que alguien más, ¿no? estuviera ahí para compartirlo y que lo entendiera de una manera un poco más profunda. Entonces yo ya lo había compartido con mi familia sobre todo y con mi familia extensa. Eh, Teníamos ya un grupo de WhatsApp que llamamos Neurodiver y ahí nos metimos gran parte de la familia, primas especialmente, o sobre todo.
porque a muchas nos interesaba eso, o sea, no era solamente yo la que estaba ahí. De hecho, yo me empecé a interesar por todo este mundo porque tengo una prima que ha estudiado en el mundo de la en el mundo de la neurociencia y bueno, pues llegó a este tipo de informaciones a través de artículos y demás sobre la neurodivergencia. Y ella me decía que bueno, que ella no sabía qué neurodivergencia tenía yo, pero vamos, que parecía que estaba cantado, que yo era neurodivergente y que además se asociaba muchas veces con la ansiedad y la depresión que yo en ese momento precisamente estaba atravesando. Bueno, estaba atravesando de forma muy profunda porque estaba de baja laboral y todo. Digo en ese momento profundamente porque en realidad la ansiedad y la depresión han sido algo cotidiano desde siempre, ¿no? O sea, y, y bueno, pues aparte de en este grupo de compartir muchas cosas, ¿no? Desde artículos científicos en inglés un poco complicados de entender y leer, hasta posts humorísticos que encontramos en Instagram. eh, y bueno, también un poco desde el punto de vista de la educación, porque hay varias personas que se dedican a, al mundo de la educación. Estás tocando muchos temas sobre los que te quiero Ya. preguntar en un ratito, pero tu experiencia, por ejemplo, en los grupos de personas neurodivergentes que hemos tenido en el instituto, en los que pues hemos podido eso, intercambiar vivencias que en muchos casos eran las mismas. Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué significaron para ti? Bueno, pues lo primero es simplemente estar en un entorno así, que era muy seguro, para mí eso tenía muchísimo valor, porque se estaba muy a gusto precisamente por sentir esa seguridad, ¿no? Porque sabías 100% que no te ibas a sentir juzgada, que ahí estábamos todas para decir lo que nos pasaba, pero sin juzgar, sin meternos en la vida de la otra, ¿no? Ni nada así. Eso ya para mí era, pues, mucho o casi todo, ¿no? Luego, también a la hora de compartir experiencias, sí que pasó que en este caso me pareció que yo tenía el proceso bastante más avanzado en muchas cosas que las demás, ¿no? Porque llevaba un recorrido un poco más antiguo, pero claro, un año de recorrido en realidad en estas circunstancias es muchísimo. Yo desde que tengo el diagnóstico ha pasado año y medio y las cosas que he aprendido, que he evolucionado, que he comprendido han sido muy grandes y muchas y muy profundas, ¿no? Entonces sí que recuerdo la satisfacción de poder entender bien lo que estaban comentando cada una de las otras, ¿no? De sentirme muy identificada con eso. Esta sensación de estar ahí arropando esas expresiones, ¿no? Esas maneras de contar las cosas o eso que estaban contando, porque a mí también me había pasado. Y sentir esa conexión especial con esas personas precisamente porque las entendía perfectamente, ¿no? Y como un cariño también, ¿no? Un abrazo. Y también al compartir yo cosas, pues saber que esas cosas iban a entender muy bien porque estaban relacionadas justo con lo que estaban diciendo y era todo lo mismo. Y eran cosas que que en muchos otros ámbitos, en la mayoría de los ámbitos, eran cosas rarísimas, se podría decir, ¿no? Pero allí era como, claro, claro, todo Sí, sí, clarísimo. totalmente. Y de hecho, muchas veces pasaba, ¿no? Que una hablaba y de repente las otras decían, si es que acabas de ponerlo en palabras igual que como se lo cuento yo a mis padres o a mi pareja, o Mm, sea, es que utilizamos las mismas palabras exactas, ¿no? mm, O había muchos momentos de darse cuenta unas de, pues eso, al escuchar a las otras, de, ¡hala! mm. No me había dado cuenta de eso, yo eso también lo hago, o eso a mí también me pasa, ¿no? O sea, que al Es final verdad, es, porque muchas veces encontrabas las mismas palabras, pero otras veces encontrabas palabras diferentes que te ayudaban a ti a hacer otro clic adicional a todos los clics que estaban nunca me haciendo había parado ya. a pensar en eso, ¿no? Por ejemplo. Ah, claro, y además también eso, pues que te dan recursos para tú también poder expresar eso, ¿no? Es verdad, es eso, claro. Entonces, esto lo puedo expresar así, esto que me pasa, ¿no? Mm. Vale, por irnos un poquito antes del diagnóstico, ¿no? De tener tu informe, eh, ¿cómo, ¿cómo nos contarías así de manera breve cómo habías vivido tú tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, tu edad, tu etapa adulta?
sin conocer tu condición. Yo creo que mi vida ha sido un poco pesadilla. Digo un poco, a lo mejor para suavizar un poco, para endulzar un poco, porque no absolutamente todo ha sido una pesadilla. Pero es como que a pesar de haber vivido situaciones que han podido ser divertidas o satisfactorias, el fondo de la pesadilla siempre estaba ahí, ¿no? Es como, con pesadilla quiero decir esa ansiedad constante, esa tendencia a la tristeza, esas depresiones a veces más profundas, a veces menos, pero que siempre estaban, yo siempre me lo imagino como aquí detrás, en mi cabeza, ¿no? Y que a veces me invadía ya todo y entonces se hacía muy presente, pero nunca se iba y nunca se ha ido. Y de hecho, hoy en día aún está ahí, lo sé. Mucho más minimizada, más trabajada, pero es una cosa que está ahí, ¿no? Y bueno, después de tantísimos años, incluida la infancia, no sé hasta qué punto eso se puede revertir totalmente, ¿no? Es como también, y esto lo hablamos en terapia, ¿no? Estoy en la situación de ir aceptando que, bueno, pues que no todo va a ser perfecto y maravilloso a lo mejor, ¿no? Y no voy a poder sanar absolutamente y profundamente todas esas cosas. Pero sí es que eso ha estado en mi vida toda la vida, incluido ese periodo de la infancia en la que, ¿no? Nos hemos formado y se han ordenado como las estructuras mentales y emocionales. Ha sido desde el principio como una sensación de no entender el mundo y muchísimo esfuerzo para tratar de estar en el mundo, ¿no? Que yo pensaba que era ese y ni se me había pasado por la cabeza que podía haber otro mundo tan diferente en el que podría estar más a gusto, ¿no? Fíjate, esa sensación, ¿no? Muchas veces compartida de que creo que hemos vivido todas las personas neurodivergentes de no encajar. Eh, ¿A ti qué te dolía más? ¿El hecho de no encajar o el hecho de no entender el mundo y no entender el por qué tú no encajabas? Pues creo que lo segundo, porque en realidad, claro, toda esta experiencia viene acompañada de un preguntarse constantemente ¿qué cojones me pasa? Y, y, y luchar una y otra vez por intentar entender, incluso buscar ayuda, terapia, hasta cierto punto también, porque yo creo que también una quiere ser normal, ¿no? Entre comillas. Entonces, quizá tampoco nos atrevemos a ir a un lado desconocido sin, además, apoyo, sin ayuda, sin referencias, sin pistas. Entonces, pero sí, es como esa conciencia de que te pasa algo, ¿no? Yo siempre he pensado que soy tonta emocionalmente, porque cómo me podían pasar todas estas cosas, cómo podía estar tan triste, cómo podía ser tan quejica, ¿no? Cuando todas las personas hacen lo mismo que yo y no se quejan, será que yo soy una quejica. Y eso, y el no entender qué me pasaba para vivir así, culpabilizándome, ¿no? De esas sensaciones encima. O sea, estar con ansiedad, con tristeza profunda y decir, soy idiota, ¿no? ¿Y por qué me pasa esto? Es que soy subnormal. Eh, con muy poca simpatía, muy poco cariño hacia una misma, ¿no? Muy poca autocompasión. Mm. Creo que estás nombrando lo que vivimos todas, ¿no? Durante toda la vida, incluso después de recibir el diagnóstico, Mm. aunque mucho Mm. menos y entendiéndonos mucho más y teniendo una mirada más compasiva que la que podíamos tener antes, ¿no? Pero es que es tal cual. Mm. Es curioso y es muy triste, ¿no? Como todas nos lo llevamos a la culpa, a la autocrítica, a soy yo la que está mal, la que tiene algún defecto, pues eso, la que soy rara porque no hago o no soy capaz de hacer lo que hacen los demás, seguir su ritmo, entender sus normas, ¿no? Y a mí la verdad es que sí, me da como mucha rabia y mucha pena el que nos Mm. hayamos tratado tan mal, ¿no? Mm. Durante tantos años. Sí, Pero y bueno, dime. es curioso porque, claro, yo todo ese sufrimiento, pues muchas veces me lo he quedado para mí misma, ¿no? Yo lo he compartido un poco con los demás por yo creo que esta intención de intentar que todo pareciera que iba bien, de intentar ser normal,
de no preocupar a la gente que está a tu alrededor. O sea, esto del deseo de no querer estar viva, pues es algo que te piensas mucho si compartir o no con alguien, ¿no? Porque puede generar mucha preocupación. Está también el asunto este de la hiperempatía, ¿no? Que dices, es imposible que ciertas personas de mi entorno que me quieren mucho puedan soportar esto que estoy sintiendo. Yo sí se lo digo, ¿no? Y entonces no lo dices. Pero es curioso cómo después de este descubrimiento mm, de entender lo que me ha pasado, es cuando tengo como más valor y para poder compartir eso incluso con mis seres queridos, porque es lo que necesitas, ¿no? Al fin y al cabo es lo que necesita uno, poder compartir una cosa tan profunda con las personas que te quieren. Totalmente. Como te agradezco, ¿no?, que nombres estas cosas porque son cosas como muy, muy duras y muy de las que se habla poco, ¿no? Mm, Pero sí que es verdad que las personas neurodivergentes hay un alto porcentaje, pues esto, ¿no? De que incluso hemos fantaseado con decir, si es que no me compensa seguir viviendo, mm, ¿no? Esta parte mm, de que nos habla del gran sufrimiento mm, con el que vivimos todos los días, ¿no? mm, Y, y la soledad con la que lo mm, vivimos, por esto que tú dices, ¿no? Desde el no quiero preocupar a mis seres queridos hasta se me viene a la cabeza también la posibilidad de cómo voy a decir esto porque me van a decir que soy una dramática, ¿no? Y entonces ahí otra vez empieza la rueda del automachaque y el juicio, ¿no? mm. Yo creo que también por lo menos un factor que identifico en esta situación es que otra cosa que me impedía decirlo era que yo no veía que hubiera solución. El hecho de descubrir la neurodivergencia, mi autismo, me daba una esperanza que no había tenido nunca en mi vida. Y entonces, pues el compartirlo me ayudaba a expresarlo en línea con encontrar una manera de estar en la vida un poco más a gusto, ¿no? Pero eso porque intuía que con la ayuda de las personas que me rodean, conmigo misma, con lo que estaba descubriendo, con la terapia y demás, pues había esperanza de alejarme un poco de esa sensación horrible, ¿no? De decir, es que no me compensa la vida, lo que has dicho tú. Mm, Fíjate qué importante nombrarlo así. mm, Me viene a la cabeza esta gente, incluso gente eh, con conocimiento, entre comillas, esta gente que pone en duda o que dice que es que esto ahora del autismo se ha vuelto una moda mm, o, o que lo que buscamos es despreocuparnos y desresponsabilizarnos de las cosas que decimos o de las cosas que hacemos y demás. Claro, ahora escuchándote, digo, es que no son conscientes mm, de el sufrimiento que puede haber antes de conocer tu condición y esa esperanza, ¿no?, de la que estás tú hablando, de lo mucho que te puede cambiar la vida, de decir, vale, era esto. mm, 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 Ahora por lo menos puedo entender muchas más cosas, ¿no? Y no mm. llevármelo todo a mí, soy yo la que está mal, soy yo la que está rota, soy yo la que soy rara. Y por fin sentirte legitimada para hacer cosas que nunca habías hecho antes, ¿no? Pues darte ciertos permisos y poner ciertas limitaciones, ¿no? A tantísimos aspectos de la vida, ¿no? Porque la vida luego, para mí al menos, ha cambiado, se puede decir que radicalmente, ¿no? A nivel laboral, a nivel personal, o sea, todo, a nivel mío conmigo misma, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de amistades, a nivel de ocio, es que es todo radicalmente diferente. Y en Esa- proceso. y en proceso. Esa era una de las cosas que quería preguntarte, ¿no? El qué ha cambiado en ti y en tu manera de relacionarte con tu entorno más cercano. Bueno, en general yo siento como una especie de renacimiento con esto que me pasó hace un año y medio ya. Lo siento como una segunda oportunidad, ¿no? Como en plan, vale, hasta ahora, a ver, a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero es como un poco borrón y cuenta nueva. Por supuesto, todo lo que he vivido tiene mucho valor y está ahí de referencia, ¿no?
pero es como, a ver si en este segundo intento me salen mejor las cosas, ¿no? Esa es una idea que me viene a la cabeza. Entonces, eh, yo creo que el conocerme, el, el atreverme a cuidarme, da igual lo demás y los demás, y el atreverme a quererme, o sea, esas son cosas bastante nuevas para mí, que se dice pronto, ¿eh? Y luego, por ejemplo, en las relaciones sociales, yo es muy difícil que me junte con más de 3, 4 personas. O sea, cuando lo hago, a lo mejor es al aire libre y con espacio, ¿no? Quizá. Me estoy acordando, pues a lo mejor alguna excursión que he hecho con mi marido y con primos y con sobrinos, pues éramos más de esas 3 o 4 personas de las que hablo, pero estábamos en un ambiente, ¿no? Como al aire libre y no estábamos todos juntos a la vez, ni hablando todos a la vez, ni en un salón todos a la vez. Eso no se ha vuelto a repetir en mi vida prácticamente. Lo que algunas veces, por ejemplo, cuando voy a visitar a mi familia en León, que a lo mejor voy a ver a 2 tías mías que viven juntas, y es una casa por la que pasa mucha gente de mi familia de forma improvisada. Entonces, alguna vez pues he estado allí, han venido más personas, lo mismo nos hemos juntado 6. Estoy un ratito y a lo mejor me las piro, porque digo, estoy todo el rato también como calibrando cómo estoy yo, ¿no? Chequeando hasta dónde quiero llegar, hasta dónde no. Y bueno, todo eso también son descubrimientos. A lo mejor dentro de un tiempo sí que estoy cómoda con más gente, o no, o incluso digo, mira, pues menos gente todavía, que estoy a gusto, ¿no? Luego me atrevo a hacer cosas como lo que te comenté de estas navidades, por ejemplo, las he pasado sola en mi casa, sin mi marido ni nadie, ¿no? Y es como a cualquiera que se lo digas, qué tristeza, pero cómo haces eso, pero cómo te da por ahí, te estarás equivocando. Afortunadamente nadie me ha dicho esto a la cara porque yo no doy esa oportunidad y porque también alrededor mío la gente lo entiende muy bien. Tengo esa suerte, ¿no? De con mi familia pues haber recibido mucho apoyo, mucho esfuerzo por entender y yo también he hecho mucho esfuerzo porque esto pase, ¿no? Porque para mí era muy importante pues comunicarlo, también con las dosis adecuadas, ¿no? Poco a poco, explicando las cosas. Es verdad que muchas veces me entra un poco el hartazgo de mí misma, de querer explicar tanto, ¿no? Pero creo que ahí he sido cuidadosa y también he recibido una respuesta muy valiosa por parte de la gente de mi familia. Otra cosa que he hecho, yo he reducido mucho mi actividad física. Yo suponía que lo que había que hacer era cierta actividad física, con cierta frecuencia, con cierta intensidad, porque se supone que es lo que le viene bien a todo el mundo, pero llevo con fatiga crónica severa, diagnosticada además recientemente también, mucho tiempo, cada vez más, ¿no? Ha ido increciendo según pasaban los años. Y entonces, a pesar de eso, pues yo me esforzaba y tenía que salir a correr 3 veces a la semana y entonces eso ha cambiado mucho y me permito experimentar también en ese campo, ¿no? Pues ahora no salgo a correr más hasta que me apetezca. O porque hace mucho frío, porque soy también como hipersensible al frío, soy la persona más friolera que conozco. Y entonces permitirme ciertas cosas radicales o que van en contra de lo que se supone que es saludable, aunque me equivoque también, ¿no? Y permitirme decir, bueno, pues no corro nunca más, a ver qué pasa. Eh, y por supuesto a bares y a restaurantes ya no voy nunca o casi nunca. Tenemos fichado un bar en mi pueblo que a cierta hora parece que hay menos gente, que me gusta la música que pone, que eso es una cosa súper extraña para mí, porque a mí la música me encanta, pero el 99% de la música que existe y la que me encuentro por ahí me pone nerviosísima, no la soporto. Y entonces es un bar que más o menos está. Pero es difícil porque a veces vamos a esa hora en la que no hay nadie y está cerrado, o sea que luego pues he dejado de ir a bares, a restaurantes. Te estoy escuchando y digo, ojo, qué gusto en muchos aspectos, ¿no? Por un lado, escucharte la suerte que en tu caso has tenido a la hora de Mm, compartir tu condición, ¿no? Con tu entorno más cercano y la respuesta mm, que has tenido, que desgraciadamente no es la vivencia de mm. todo el mundo. Pero también escucharte, pues eso, ¿no? Todos los permisos que te has empezado a dar, el poder, pues eso, tomarte la libertad de decir, pues paso las navidades sola,
decido no correr o correr solo cuando de verdad me apetezca, no porque se suponga que Mm, es lo que mm. hay que hacer y lo que es bueno, ¿no? Eh, y al escucharte, pues leo como en tus palabras esa sensación de, después del diagnóstico y después de mucho hiperfoco y de haber leído mucho y haberte empapado mucho, creo que cada vez te conoces más, ¿no? Estás como más conectada con tus necesidades, con tu cuerpo, con tus emociones, con lo que te viene bien o lo que te viene mal. Y me venía a la cabeza como qué adaptaciones crees que te están ayudando más o que te han ayudado más en el último año y medio para, bueno, para eso, conseguir una vida más alineada, ¿no? Con esto que tú necesitas. A ver, yo era profesora de educación física. Entonces, sí, claro, esta profesión en realidad era, desde mi punto de vista, de las peores profesiones que se puede tener teniendo en cuenta mis necesidades, mis limitaciones, mis umbrales de tolerancia sensoriales y eh, mis dificultades de interacción social con más de dos o tres personas. Es como todo lo contrario. Eh, la falta de amabilidad es una cosa que me perturba muchísimo, es una cosa que tengo ahí dentro, por ejemplo, la brusquedad en las relaciones. Eso, claro, en un entorno de eh, con 25 personas que son adolescentes, eh, la falta de previsibilidad es total. Bueno, para mí, si mi vida ha sido una pesadilla, mi trabajo ha sido más pesadilla todavía. Ha sido un puto infierno. Entonces, eh, claro, cuando me pasaba todo esto, pues, yo no puedo seguir trabajando como profesora de educación física, ni con adaptaciones, ni no, porque esencialmente es un trabajo que supera esos umbrales, ¿no? Sensoriales y de interacción social que yo tengo. Entonces, una adaptación muy radical es que no puedo trabajar más, ¿no? Ya no trabajo más como profesora de educación física. Esto me toca mucho porque es como muy intenso, ¿no? Me cuesta un poco incluso pensar y elaborar pensamientos. eh, y otro tipo de adaptaciones, por ejemplo, en casa, bueno, yo creo que todas las adaptaciones que hago tienen que ver con intentar ser muy sincera conmigo misma y con los demás, ¿no? Y pedir ayuda. Pedir ayuda, preguntar, negociar, llegar a acuerdos, eso todo en general, pues con mi marido, con mi familia, eso es como la base de toda la adaptación. Cosas concretas, ahora mismo no se me ocurre eh, nada más, pero es eso, es buscar esa compatibilidad entre mis necesidades y las necesidades de los demás, que también el descubrimiento de mi neurodivergencia me ha ayudado a descubrir. Porque claro, yo lo veía todo. Pues me acuerdo un poco de una cosa que explicaba Ernesto Reaño sobre la teoría de la mente, ¿no? Le- la falta de empatía supuesta de las personas autistas, que no es tal eso, sino que simplemente yo trato de entender el mundo con cómo lo siento yo, igual que cualquier otra persona, sea neurodivergente o no, también utiliza esa herramienta, ¿no? Cómo me siento uno para saber cómo se puede sentir el otro, qué necesita el otro. Entonces, cuando uno se da cuenta de cuáles son esas diferencias, las pone sobre la mesa, las hace conscientes, entiende no solamente mejor, ¿no? Lo que siente uno, lo que piensa uno, lo que necesita uno, sino que empieza a pensar, ah, es que tú necesitas otras cosas. Y entonces, eh, pues ahí se hacen adaptaciones, ¿no? A nivel más personal o a nivel más general, pues en consonancia con ese nuevo entendimiento, ¿no? Quiero dar las gracias por compartir como esta parte, ¿no? Tan tuya, tan íntima, vulnerable, como puede ser el tema del tener que haber decidido renunciar, ¿no? A tu carrera profesional, como nos estabas contando. ¿Cómo viviste ese proceso y el proceso posterior? Porque sé que pediste el grado de discapacidad, ¿no? En los últimos, en algún episodio ya hemos hablado del tema de los trámites para solicitar la discapacidad. ¿Cómo viviste tú todo ese proceso? Pues a ver, todo ese proceso a mí también me ha parecido muy ansiógeno y sobre todo tenía el miedo de no ser comprendida, ¿no? De alguna manera.
Por eso fue por lo que busqué pues tanto apoyo en el Instituto de Neurodivergencias, la terapia. Tuve suerte con mi médico porque parecía que entendía bastante bien lo que me pasaba, aunque sé yo de baja, me quedé sin médico, tuve que buscar otro médico y dije, Dios mío, no he encontrado otro médico, otra médica que me atienda igual. Afortunadamente preguntas, buscas y al final encuentras una persona que te entiende, pero todo con muchísimo esfuerzo. Es como, yo necesito con, o sea, para poder sobrevivir, seguir sobreviviendo, aprovechar esta oportunidad que me ha dado el diagnóstico, ¿no? El descubrimiento, necesito muchísima ayuda y necesito mucha comprensión. Y entonces moví cielo y tierra para pedir esa ayuda, ¿no? Y encontré también un centro que atiende a personas autistas en el pueblo de al lado, porque me lo dijo otra persona a la que pregunté y le pedí ayuda. Era como tejer toda una red de relaciones porque quería salvar, ¿no? Esta oportunidad que se me estaba dando para cambiar de vida radicalmente y me daba mucho miedo el no poder aprovechar esta oportunidad para realmente conseguir algo, algo que me fuera a ayudar realmente, ¿no? Luego igual, pues las aventuras de buscar especialistas que me pudieran atender bien, ¿no? La primera psiquiatra que me atendió me causaba muchísima ansiedad, lo pasé fatal, entonces tuve que buscar otra persona, teniendo en cuenta también las listas de espera que hay en los sitios. Bueno, todo muchísimo esfuerzo, no solamente para pedir la valoración de la discapacidad, sino también para buscar una solución al aspecto laboral, ¿no? Que de repente yo no podía seguir trabajando en mi profesión, no solo según mi propio criterio, sino según el criterio de los médicos y los especialistas que me estaban viendo. Entonces me ponía muy nerviosa no ser comprendida y no ser ayudada también por la administración, ¿no? Al final me salió bien, pero me salió bien, quiero decir que sí que me sentí reconfortada, ¿no? En esas valoraciones finales, pero el esfuerzo que hice era muy grande y pensaba muchas veces en que por un lado yo me sentía afortunada porque tenía el tiempo para y la capacidad para buscar todas esas ayudas. Precisamente a lo mejor una de las cosas que me caracterizan como persona autista es como eso, el foco, yo estaba centrada en eso y nada más, eso era mi vida y esa, ¿no? Todo esto que te acabo de comentar, toda esa búsqueda, estaba súper centrada en eso y me volcaba completamente en eso, ¿no? Pero pienso también en muchas otras personas que necesitan ayuda igual que yo, incluso más, que no tienen pues esos medios o esas capacidades y, y al final no reciben la ayuda que necesitan, ¿no? Y que creo que se merece que reciban por parte de toda la sociedad, que somos los demás. Mm. Totalmente de acuerdo. Nadia, ¿cómo describirías tu intensidad emocional sin patologizarla? Bueno, yo la verdad es que después de toda la investigación que he hecho durante este último tiempo, porque a ver, si puedo añadir esto como, como Claro, previo a contestar, eh, yo al principio del todo me sentí muy segura de ser autista porque me sentía identificada con el relato de muchas personas diagnosticadas en edad adulta. Vivía las mismas experiencias, pero a la hora de entender bien de dónde viene esto, qué es el autismo en realidad, eh, yo no tenía respuestas, ¿no? Y entonces investigué durante muchos meses, ¿no? Y reflexioné durante muchos meses con lecturas también un poco más pausadas, no solamente viendo un post aquí, un vídeo aquí, ¿no? Sino como algo un poco más estructurado para yo entender profundamente qué era el autismo o por lo menos qué es mi autismo, ¿no? Eh, Y entonces he entendido muy bien muchas cosas, incluido lo de la intensidad, y las he entendido muy bien desde un punto de vista que no es patologizante, sino que es simplemente pues, entender ese procesamiento de la información diferente, ¿no? Porque para mí la característica clave del autismo es el procesar en profundidad, ¿no? Y en detalle la información que recibimos. Y para mí esa característica lo explica todo, prácticamente todo, todo lo más. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo profundizo mucho, porque mi mente es así, en el detalle y en lo que está detrás y en todo lo que supone una emoción, pues la voy a sentir muchísimo. Y así con toda la información que recibo, ¿no? Si a mí
Yo, por ejemplo, ayer fui a una primera clase de música después de mucho tiempo de no hacer nada con otras personas. Entonces, el profesor es maravilloso, apasionado, tiene un montón de recursos y me explicó muchas cosas y yo salí de allí diciendo, demasiada información. ¿Por qué? Porque si él me habla de un acorde, yo me puedo tirar una hora pensando, reflexionando sobre ese acorde, sobre las notas que tiene, sobre diferentes acordes que se pueden hacer en base a ese acorde. En cambio, dimos 1000 acordes, hablamos de aplicaciones, ¿no? Un poco esto, ¿no? Y ayer dije, el tipo de enseñanza, aprendizaje típico, ¿no? De la escuela, de la universidad, que yo he tenido que mamar toda la vida y que para nada se adapta a mi manera de procesar. Y me he desviado un poco de las emociones porque en realidad me parece que es todo un poco lo mismo, ¿no? Eh, estamos viendo, mi marido y yo últimamente, la serie que estamos viendo es Heidi. Y es una serie pues, que también tiene muchos momentos muy emotivos y yo me permito pues estar en el sofá y con cada capítulo yo creo que lloro y lloro un rato y de gemir, que es una cosa que a mí todavía me cuesta un poco, incluso aunque mi marido lo sepa, yo sepa cómo siento, es como un esfuerzo, ¿no? Dejarte sentir todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo también que incluso antes del diagnóstico, cuando yo hablaba de cómo era yo, pues yo explicaba que es que yo puedo llorar de emoción viéndose una hoja viendo una hoja caerse de un árbol en otoño. O sea, eso para mí es una cosa tan bonita. Y pongo ese ejemplo, pero es que pueden ser 1000 cosas, ¿no? Y todo es como el extremo de la emoción. Percibir todo con tantísima intensidad porque mi cerebro busca lo profundo de cada cosa que me pasa. Pues gracias por compartirlo. Nadia, ¿qué le dirías a tu yo de antes del diagnóstico? Esa que se juzgaba, que se machacaba, que decía que era una quejica, que era demasiado sensible, que era incapaz. ¿Qué le dirías hoy? Uf, no lo sé. La escucharía y validaría lo que me está diciendo. Compartiría con ella cómo veo esas cosas que le pasan, que me pasan desde otro punto de vista, ¿no? Eh, pero claro, es un poco también, yo creo que esto también lo hemos hablado muchas veces, que es que, claro, a mí me hubiera gustado saber todo esto al principio de mi vida y que mi entorno lo hubiera sabido, pero esa no era la realidad entonces, ¿no? También uno piensa, bueno, pues si hace 40 años me hubieran diagnosticado autismo, vete a saber qué tipo de ayuda recibiría, ¿no? Porque claro, para muchos todavía y antes pues siempre ha sido algo patológico, ¿no? Algo que hay que cambiar, algo que hay que adaptar. Entonces es un poco difícil, para mí contestar a esa pregunta, porque ¿qué recursos tenía mi yo de antes para poder salir de eso? Bueno, o sea, probablemente lo sabría, pero tendría que encontrar como un acompañamiento muy flexible para poder dar cabida o poder dar validez a todo eso que yo sentía y todo eso que yo en realidad quería hacer las cosas de otra manera, porque va radicalmente en contra con cómo funciona todo el mundo alrededor. Entonces, ¿cómo vas a ser así si el mundo funciona de esta otra manera? Es imposible sobrevivir. Me quedo con, ¿qué le dirías? La escucharía. O sea, Mm, me quedo con, es que no le diría, más bien lo mm, contrario, ¿no? mm, Recogería lo que necesito, mm, escucharla, mm, validarla, lo que comentabas, ¿no? mm. Porque creo que es lo que nos ha faltado a todas, ¿no? Cuando éramos niñas o adultas sin saber nuestra condición, ¿no? Mm, y ahora la pregunta sería, ¿qué le dirías a una mujer que está empezando a sospechar que pueda ser autista, pero que tiene miedo a seguir investigando o a descubrir que efectivamente es autista? Bueno, pues otra vez la escucharía. Porque claro, yo sé bien qué es lo que me ha venido a mí bien en mi camino, ¿no? Y el camino de cada una, pues lo tiene que recorrer una, pero y si tuviera oportunidad o esa persona me preguntara, a mí me gustaría mucho contarle mi experiencia porque porque, porque creo que ha sido muy valiosa y me parece que ha acertado para mí, ¿no?
Y bueno, esa sensación del miedo a cómo soy yo es una cosa que hemos vivido muchas, ¿no? Yo creo, en estas circunstancias. Yo no quiero ver que yo soy así porque como descubra cómo soy, no voy a poder hacer todo esto. ¿Y qué cojones hago si no hago todo esto? A nivel laboral, a nivel social, a nivel personal. Entonces, claro, eso aterra. Tú no, yo creo que hay ahí una especie de muro, un muro por no querer verlo y también un muro por la invisibilidad de que esa realidad existe, porque no lo has visto en nadie más hasta que empiezas a conocer a gente, ¿no? Pero una no cree posible que tenga en su interior todas esas cosas porque nunca las ha mirado, nadie se las ha mirado y no ha habido referencias para poder descubrir cómo soy yo realmente, ¿no? No ha habido ejemplos, es como con el tema de la sensorialidad, ¿no? Me preguntaba una tía mía, pero ¿y ahora por qué llevas cascos? Si de pequeña no te molestaba, o no, es como lo típico. Porque es verdad que yo entiendo que es difícil entender desde fuera, pero es que lo llevas experimentando así toda la vida. Y si yo de pequeña hubiera visto a personas que van con los cascos porque no soportan el ruido, entonces a lo mejor hubiera tenido la oportunidad de entender ese nervio constante que yo tenía, siempre, que no asociaba con el ruido. Para mí el ruido ahora es mortal. Soy súper sensible al ruido y me doy cuenta ahora y ya puedo darme cuenta como esta ansiedad que se me está generando es por el frigorífico que lo estoy oyendo mientras estoy intentando leer en el salón. Tengo que cerrar la puerta de la cocina. El tic-tac del reloj mientras estoy intentando conversar con una persona. Estos son ruidos pequeños y luego ya pues microondas, yo qué sé, estoy hablando de cosas muy domésticas, ¿no? Pero luego ya sal fuera, por ejemplo, para conducir yo tengo que tener unos tapones especiales que además fui específicamente a la otorrina para que evaluara si yo podía conducir con esos tapones, no fuera a ser que me parara la Guardia Civil, tienes estos tapones, tienes esta multa y aún así es una cosa, por ejemplo, una especie de limbo legal, ¿no? Porque claro, si yo estoy escuchando mucho, mucho, porque tengo hiperacusia, todo, pues lo lógico es que me ponga unos tapones para bajar un poco el nivel de ansiedad y poder conducir. Y además que estoy escuchando lo que necesito, ¿no? Pero claro, explícaselo tú a alguien que te pare, ¿no? Mira, es que soy autista, me pasa esto. Yo llevo en el coche el, el informe médico de la torrina para justificar que llevo esos tapones. Pero bueno, en cualquier caso, aún así me molesta y entonces yo he comprendido que si hago un viaje largo, como por ejemplo me ha pasado que en el último año por una enfermedad de mi madre he tenido que ir mucho al León, pues tengo que parar cada hora y media, 20 minutos, me pongo los cascos con cancelación de sonido, me tumbo en el coche y tengo que parar 20 minutos por lo menos porque si no, llego reventadísima, llego muy cansada, es por el ruido que estoy escuchando constante del coche. Aunque sea un coche moderno y silencioso, me da igual, es un ruido que hasta ese momento no me daba cuenta. Y porque yo llegaba agotadísima con viajes que otras personas hacían cómodamente. Y no solo agotadísima, sino también, claro, con un riesgo añadido, ¿no? Si yo tengo ese cansancio y estoy conduciendo, es más peligroso para mí. Entonces, ¿cuál era la pregunta inicial? Se me ha olvidado. Que esto ha surgido a raíz de lo de qué le dirías a una persona, ¿no? Que pudiese tener miedo. Pero vamos, me está Bueno, pareciendo, madre mía. pero me estaba encantando escucharte porque creo que es algo muy, muy habitual, ¿no? El que nuestro entorno, o incluso no sé a ti, pero a mí me ha pasado, decir, pero esto del ruido, ¿no? Jo, es que ahora me afecta más que antes, ¿no? Y que sea difícil de entender para los demás, de, joder, pero es que entonces tener tu diagnóstico ha empeorado tu calidad de vida. Y claro, es difícil hacer ese puente, ¿no? A Mm. entender que no es que haya empeorado, es que ahora lo hemos hecho consciente y entonces estamos mucho más conectadas con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades. O sea, porque efectivamente yo me ha pasado igual, quizá no tengo tanta hipersensibilidad auditiva como la que puedas tener tú, pero yo ahora soy consciente de, yo no puedo ir a un bar o a un restaurante sin tapones. O el día que estoy y no me los he puesto porque no me he acordado de ponérmelos, luego estoy agotadísima. Entonces, claro, ahora ya sí que soy capaz de hacer ese punto de conexión de ¿por qué estoy tan cansada? Claro, pues porque he estado en un restaurante o en una reunión con amigos sin los cascos. Entonces, claro, ¿estoy peor que antes? No, lo que pasa es que ahora soy consciente
de algo que antes no lo era, ¿no? Y que antes pues se iba cargando a mi mochila y mi cuerpo iba tirando a base de, pues eso, de sobrecargarse, de disociarse por completo, de enfermar, ¿no? Y Claro, esa es que parte de tenía no consecuencias. entender, claro. No asociábamos a la causa, ¿no? Y ahora cuando asocias la causa y además te das cuenta en el mismo momento, yo me acuerdo que tuve una experiencia de tener que ir a un sitio después de haber descubierto todo lo que me pasaba y de haber tenido unas vacaciones de verano en las que me había cuidado sensorialmente, tuve que ir a un sitio. Y de repente sentí una abrumación, que es que ya solo de acordarme me emociono porque flipé muchísimo al darme cuenta en directo de cómo me estaban afectando todos los ruidos alrededor, de la manera intensa y cómo crecía esta ansiedad, esta irritabilidad, estas ganas de huir. Antes me pasaba, pero no lo asociaba con la causa. Me pasaba, y claro, me pasaba eso de, ¿y yo por qué soy así? ¿Por qué estoy tan mal? Porque no sé controlar mis emociones. Claro, es que eso venía de todo esto. Entonces, claro, volviendo a lo de qué le diría a una persona y al compartir mi experiencia, le diría eso que sea sincero, o sea, que yo por fin me atrevo a ser sincera con lo que siento, con mis emociones. La vergüenza la he apartado a un lado, ¿no? Porque es verdad que hay muchas cosas que sentimos o que vemos que no son como lo guay, ¿no? Lo que mola, ¿no? En la sociedad. Yo qué sé, ir a fiestas. Pues no me gusta ir a fiestas, pues qué sosa eres. Pues, pues tú te lo pierdes, no soy nada sosa en realidad, ¿no? Pero yo qué sé, ¿no? Como es muy, a mí me alivia mucho el ser sincera conmigo misma y con los demás y poner cosas sobre la mesa que antes me había dado vergüenza. Es decir, mira, es que esta es la realidad. Por mucho que la oculte, es la realidad. Entonces, si yo tengo en cuenta la realidad, podré actuar en base a lo que es real, no en base a lo que quiero aparentar, que eso siempre va a ser una incoherencia que me va a hacer sentir mal siempre, ¿no? Porque no estoy siendo fiel a mí misma y no me estoy cuidando. Tal cual. Pues muchas gracias, Nadia. Te voy a hacer dos preguntas para terminar, que se las hago a a todas las invitadas. La primera sería que nos recomiendes un libro, una cuenta de Instagram, un canal de YouTube, no sé, algo que a ti te haya resultado útil en todo este proceso de descubrirte neurodivergente. Pues es que no sé elegir uno. Tengo aquí algunos apuntados, pero pues hay un libro que es muy famoso, que es de Daniel Millán, que habla de, ¿cómo se titula? Cómo sobrevivir en este La loco guía mundo, autista. la guía autista para sobrevivir en este loco mundo de neurotípico o algo así. Sí, o sea, el título es La guía autista, Algo el así. subtítulo no me Algo así. acuerdo, pero es algo así, cómo sobrevivir al loco mundo de... Sí, Entonces, es verdad que no está súper actualizado, cosa que es muy difícil porque además el mundo de las neurodivergencias ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Y hay muchas cosas que a lo mejor se pueden enseñar a hombres, esto ya sé porque he visto en un vídeo de YouTube de Mamá Valiente, evidentemente, que esos vídeos nos han dado como mucha luz a todas, ¿no? Por lo que estoy viendo en las entrevistas que estás haciendo y bueno, porque es muy maravillosa, Mamá Valiente. Y entonces, claro, al leer ese libro, pues te das cuenta de que hay cosas que a lo mejor no están actualizadas, pero complementas con otra información que tienes y lo vas entendiendo. Pero a mí este libro me ayudó a estructurar mucho lo que es el autismo, ¿no? Y incluso en mi reflexión, a decir, pues es que esto que dice Daniel Millán, yo no lo digo así y además yo creo que es por esta otra cosa. Entonces una también aprende a conocerse y se da cuenta de cómo es todo, ¿no? Y cómo se estructura todo y cómo se entiende todo. Ese libro me gustó. Aparte de Mama Valiente y todos sus vídeos, Ernesto Reaño también me gusta mucho. eh, lo conocí en Instagram, también tiene vídeos de YouTube. Luego hay muchas cosas, claro, en inglés, que a mí yo más o menos las entiendo, con subtítulos, pero también hay cosas muy interesantes. Hay un tipo que tiene un canal que se llama Autism from the Inside, que también dice cosas muy interesantes, no me acuerdo cómo se llama él. Luego está Mujer y Autista de Sara Codina, ujú, Serendipia de Cebra, Autiblog.
Luego también sigo El Orgullo Loco, que no es algo de neurodivergencias, pero me parece que también ofrece un punto muy interesante para concebir el mundo patologizado, ¿no? De las diferencias y Ujú, como esa rabia es impulso por decir, no queremos más psiquiatras que nos digan lo que nos pasa, no queremos más psicólogos que nos patologicen, no queremos, ujú, bueno, pues todas esas cosas horribles que se han hecho con muchas personas locas, entre comillas. ujú, En inglés también me hacen, bueno, luego el tema del humor también me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho reírme de estas peculiaridades. Hay un perfil en Instagram que se llama someone's.therapist, que es en inglés, pero también es muy sencillito y hay veces que solo son viñetas y me hace muchísima gracia. Como burlarse un poco de todo este drama, ¿no? Con el que te sientes muy identificada, yo me lo paso pipa viendo los posts que publican. Y luego también de autismo, súper interesante, aunque también en inglés, neurodivergent-low, también de Instagram, que explica muchísimo las cosas, ayuda mucho a entenderse una misma, lo que le pasa, las causas de lo que le pasan, ejemplos en los que te puedes sentir identificada y además como muy bien explicado, muy bien hilado, me encanta. Y luego también profesor autista en Instagram ujú. y esos son los que se me ocurren. Bueno, los que tengo ahí apuntados. Bueno, nos has dado unas cuantas ideas, ¿eh? Sí, sí. Vale, muchísimas gracias. Y ya la última pregunta que tengo para ti es, ¿a quién te gustaría que entrevistase? Eh, bueno, yo creo que cuando, no estoy muy segura, porque a mí en realidad cualquier persona que pueda compartir su experiencia autista me interesa. Eh, Ernesto Reaño me parece que podría ser una persona muy interesante para entrevistar. Y luego también creo que cuando me mandaste la entrevista, eh, te di un par de... Sí, había un documental que a mí me ayudó mucho cuando empecé a descubrir mi neurodivergencia, que se llama Autismo en Femenino, que es español, yo creo que salió en Telemadrid. Entonces ahí salen varias personas, también pues gente que no es especialista, sino simplemente pues como yo, ¿no? Pues que hemos vivido esta experiencia, pero que no están dedicadas ni a la psicología, ni a la pedagogía, ni nada de eso. Y no sé si se puede contactar con ellas o entrevistar a esas personas. Y también salen acompañadas de otras personas sí especialistas que a lo mejor también puede ser interesante entrevistar. Vale, pues me las apunto y lo tendré en cuenta para próximos episodios. Bueno, Nadia, pues ha sido un placer compartir este ratito contigo. La verdad es que me he sentido súper a gusto y he de decir que creo que ha sido una de las entrevistas más bonitas. No sé por qué, pero según iba pasando los minutos, lo iba sintiendo así. Además, quiero compartir que he empezado la entrevista eh, al límite, o sea, porque yo soy autista, pero también tengo mi parte de TDAH y mi parte de altas capacidades. Y he de confesar que en el día de hoy mi ceguera temporal me ha hecho que se me pasase la hora por completo y yo que normalmente suelo tener todas las preguntas, pues eso, organizaditas y tal, lo imprimo el guión para tenerlo aquí a mano y demás, ahí está mi parte autista estructurada y ordenada. Bueno, pues hoy la que se ha levantado al volante ha sido la TDAH y claro, ha habido un momento de caos, de Dios mío, no voy a llegar. Y además la puntualidad, y nadie es autista, y si no soy puntual, lo va a llevar fatal. O si se lo retraso, el cambio también lo va a llevar fatal. Entonces, he entrado ahí en colapso Oh, pobre. y hasta que ha habido un momento en que he dicho, vamos a ver, no pasa nada. Puedes escribirlo de mala manera y lo que surja y lo que salga, ¿no? Y bueno, también me apetecía compartirlo, ¿no? Porque creo que es algo muy gráfico de cómo se viven las neurodivergencias y cómo a ratos puede estar la parte autista, a ratos la parte de TDAH y cómo yo hoy he sido capaz de dejar a un lado la parte de las altas capacidades, perfeccionista y todo tiene que ser magnífico y maravilloso y estar todo completamente controlado. Y mira, me he dejado fluir y ha sido una de las entrevistas que me han resultado más tranquilas y más bonitas. Y
Así que nada, te lo quería agradecer y compartirlo con toda la gente que nos esté escuchando, porque bueno, esto también forma parte de las neurodivergencias. Sí, pues me siento identificada con lo que has dicho. Bueno, para mí ha sido un placer también. Me ha gustado mucho hablar de estas cosas que al fin y al cabo es mi interés especial, ¿no? Uno de mis intereses especiales. Pero es verdad que yo todo este tiempo también me he pensado, a ver, este miércoles es el día ideal, pues lo mismo no, porque me ha pasado esto y tal, y no sé si me siento bien. Se me ha pasado por la cabeza cancelarlo. Entonces siempre también manejar o sea, esa decisión de seguir adelante o no, ¿qué será lo bueno para mí? ¿Seguir adelante o no seguir adelante? Y muchas veces yo no lo tengo claro, ¿no? Entonces a veces sigo, solo que ahora me permito, bueno, voy a seguir adelante y si me la pego, pues, ¿qué se debe hacer, no? O al revés, o voy a pedir ayuda, voy a cancelar esto y yo qué sé, como eso, ser un poquito más cariñosa con una misma, ¿no? Y, Me apetecía y también compartir que justo nosotros teníamos previsto grabar esta entrevista, no sé si fue la semana pasada o la anterior. la Yo anterior, te la sí. tuve que, yo te la tuve que posponer, pues porque a nivel personal había habido una serie de circunstancias en mi entorno y yo estaba completamente en un colapso, es decir, es que no me puedo ni mover como para ponerme ahora a grabar un episodio, ¿no? Y creo que desde ahí también me pasó hace unas semanas con María Moraño de Psicosensibles, lo mismo. Entonces, claro, también el poder eh, decir esto con la tranquilidad de saber que la otra persona lo va a entender, ¿no? Pero en el caso concreto de lo de hoy, sabía que esto de la ceguera temporal y de mi mala organización, en tu caso no lo ibas a entender tan bien porque en tu caso solo hay autismo. Si mi invitada el día de hoy hubiese sido alguien que además o que solo hubiese tenido TDAH, quizá lo habría gestionado de otra forma porque sé que me hubiese entendido perfectamente y que el cambio no lo vive de una manera tan... Ya. Creo que hay un poco de Pero mezcla porque en mi familia también hay personas con TDAH y desde que he descubierto las neurodivergencias, pues en mi punto de vista es muy diferente, ¿no? sí, Pero es verdad que a lo mejor aunque hubiera conseguido entenderte, claro, yo es que tenía la entrevista a las 11, claro, entonces una ahora mi cosa es parte autista es entender. como, ¡ah, Dios, son las 7:05! No, Una cosa es entender y otra cosa es que eso no nos afecte y que no lo claro, claro. vivamos de una manera intensa. Entonces, por eso yo he decidido hacerme responsable de mi TDAH, de mi ceguera temporal y decir, pues ahora salva los muebles como puedas. Y si tienes que desnudarte y decir que esto ha sucedido así, por esto, por esto y por esto, pues lo haces y con naturalidad. Esto es la neurodivergencia, señores, ¿no? Entonces, pues nada, que muchísimas gracias por este ratito y nos seguimos encontrando. Igualmente, Un abrazo, Nadia. un abrazo. Si algo de lo que acabas de escuchar te ha ayudado o te ha resonado y quieres seguir conociendo recursos prácticos, herramientas y otras experiencias y reflexiones que te ayuden a sentirte más comprendida y menos sola, puedes suscribirte totalmente gratis a nuestra newsletter entrando en www.institutodeneurodivergencias.es. Y recuerda, existen infinitas maneras de ser y la tuya también merece ser escuchada.